a continuar a partir de lo último que vimos. Bueno, platicábamos sobre los sistemas de control y analizamos en particular el sistema de control en lazo abierto, ¿ok? En donde, pues el simple hecho de tener una planta y de poder poner en serie con la planta un controlador, pues de alguna manera ya estábamos controlando. Sin embargo, pues veíamos que tenemos muchas deficiencias y muchas desventajas en hacerlo así. Entonces, la siguiente opción que tenemos es cerrar el lazo de control con una retroalimentación. Y analizábamos el sistema que tenemos aquí en la figura 5.2. ¿Ok? Entonces, pues ahí en el momento de cerrar el lazo de control veíamos que se agregan nuevos elementos en el lazo de control. Sabemos que hay una planta en la cual ya tenemos herramientas para modelar y podemos obtener una función de transferencia. Sin embargo, cuando cerramos el lazo, para comparar con la referencia, una retroalimentación negativa, vemos que pues necesitamos de un sensor y ese sensor puede tener dinámica o puede tener al menos una ganancia. Entonces tenemos que considerarlo dentro del lazo de control. Tenemos un elemento de control final que también puede representar una función de transferencia o una ganancia también. Y finalmente el controlador es un esquema en donde nosotros podemos manipular la dinámica de ese controlador para que interactúe con todos los demás elementos y tenga una respuesta adecuada o deseada. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a analizar es qué sucede, o la pregunta que se quedó la clase pasada es, ¿qué sucede con el simple hecho de retroalimentar? Independientemente de, olvidándonos ahorita de los elementos de lo que es el sensor, el controlador y el elemento de control final. Entonces, veíamos que pues eso nos hace un sistema, o sea, nos conforma un nuevo sistema sin hacer absolutamente nada, nada más retroalimentando de la siguiente forma. Ok, no vamos a hacer absolutamente nada más que tomar la salida y retroalimentarla. Esta es nuestra planta. Y esta planta pues obviamente va a estar conformada por una función de transferencia, la cual vamos a asumir que la conocemos. Vamos a ponerla como GDS. ¿Ok? Entonces, lo que necesitamos analizar es qué pasa con el simple hecho de hacer esta retroalimentación. Entonces veíamos, o sea, pues quedó la pregunta de analizar qué sucedía. Entonces, para hacer el análisis vamos a cambiarnos de aplicación y vamos, permítanme. Se alteran los polos, ¿no, doctor? Sí, hay que analizarlo. A ver si siguen viendo mi pantalla. Sí se ve, pero se ve un para seleccionar el cambio. Sí, sí, aquí. Si quiero poner la pizarra, pero no me deja. A ver, déjame, vuelvo a compartir.
Ahí está. Ahí está. Bueno, entonces tengo un sistema que lo voy a poner de la siguiente manera. Un sistema que ya lo modelé y lo conozco y es este. GDS tiene una entrada y tiene una salida. ¿Ok? Vamos a asumir que la función de transferencia de este sistema es la más sencilla que conocemos, un sistema de primer orden sin retardo. Este es GDS. Así en lazo abierto, ¿qué podemos decir del sistema? Si ponemos como entrada la función escalón unitario de Q de T, aquí el tiempo, ¿qué sucede con el sistema? Esta viene en 0 y aquí cambia a 1. Es un escalón. Entonces ya hemos analizado qué sucede con el sistema, este tipo de... Entonces a la salida vamos a ver lo siguiente. Viene el sistema en 0, en estado estacionario, y aquí exactamente en 0 empieza a evolucionar más o menos así. ¿Ok? Entonces el valor a donde va a llegar máximo va a ser K, que es la ganancia, esta. Y cuando llega al 63.2% va a haber transcurrido, ¿cuánto? El tiempo T, este tiempo que está aquí. ¿Ok? Entonces, bueno, ya analizamos en Laplace y qué sucede en el tiempo, la respuesta a la escala unitaria y sabemos que esto ocurre así. ¿Ok? Entonces, y obviamente pues estamos lejos de controlarlo, porque el lazo abierto lo que tendríamos que hacer es multiplicar la señal deseada por 1 entre K para que nos diera aproximadamente igual a la señal de entrada en lazo abierto. Pero en lazo cerrado, ¿qué sucede? Ahora vamos a suponer que este mismo sistema le cerramos el lazo sin hacer absolutamente nada, sin meter ningún controlador ni nada. Ya esta es la misma función, GDS. Tengo aquí un punto de comparación y tomo esta señal y la retroalimento de forma negativa. Y esta va a ser la salida. Esto va a ser, vamos a ponerle aquí Y1 y vamos a poner Y2. Pues este es Y1. Y vamos a asumir que tenemos la misma entrada, la misma señal, entrada al mismo escalón, ahora este otro esquema, con el simple hecho de haber retroalimentado. ¿Qué sucede? Lo primero que tenemos que hacer, aquí voy a poner U, y aquí también le voy a poner U, UDS. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede con el sistema? ¿Cuál sería el equivalente a la función de transferencia del sistema reducido? Es decir, quiero conocer la función de transferencia de todo el sistema desde aquí hasta acá para volver a hacer el análisis. Es decir, considerando todo el sistema de lazo cerrado como un solo sistema. ¿Ok? Entonces, ¿quién sería la función de transferencia? Sería Y2
ds sobre us y esto es igual a gds sobre 1 más gds. Y este resultado pues es resultado de diagramas a bloques, o sea, de la reducción de diagramas a bloques. Y eso lo vimos como repaso en la unidad 1, para que si tienen alguna duda lo recuerden ahí en la parte final del repaso de la unidad 1, ahí viene este tema. Entonces, haciendo el análisis, no voy a tener haciendo el análisis del sistema, simplemente la reducción del sistema es ese que tenemos ahí. Sustituimos los valores que tenemos en G y nos queda el resultado como K sobre ds más 1. Todo entre 1 más K sobre ds más 1. ¿Ok? Y reduciendo, tenemos que K sobre ds más 1 sobre ds más 1 más K todo sobre ds. Y esto es igual a K sobre ds más 1 más K. Y esto es igual a K sobre 1 más K sobre T sobre 1 más K S más 1. ¿Están de acuerdo hasta ahí con ese desarrollo? ¿Sí? Sí, Ok, entonces fíjense lo que hice, simplemente fue reducir este esquema. Todo este resultado final que está hasta aquí es todo lo que debería describir en este recuadro verde. Okay, la función de transferencia en lado cerrado. Okay, y considerando exactamente la misma señal de entrada, ahora voy a analizar el sistema a la respuesta del escalón unitario. Okay, la respuesta ¿cuál sería? Voy a graficarlo aquí abajo. Tengo el tiempo. Y ahora, ¿cuál es la respuesta del sistema? Pues sigue siendo, si observan bien, es un sistema de primer orden, igual que el de arriba, de primer orden. Pero ¿qué sucede ahora con la ganancia? ¿Cómo es la ganancia? menor. Sí, es menor que la de arriba, pero más aún, ¿qué otra información me da la ganancia que tengo ahí? Pongan que este es 1.
Esta ganancia, ¿cómo es? Independientemente de lo que tenga acá. O bueno, piensen en una K muy grande. Si K es muy grande, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con este término? ¿Qué sucede con este término que está en amarillo? Si K es muy grande. ¿Alguien alguna idea? ¿Se vuelve pequeño? ¿No? No. Si K es muy grande, ¿qué sucede? 1 millón entre 1 millón, 1. Es- esa ganancia siempre es menor que uno. Siempre es menor que 1, pero si es muy grande K, es casi igual a 1. ¿Sí ven? O sea, Ujú. K depende del sistema, pero si por alguna razón esta K es grande, entonces la salida va a estar por Se debajo de aproxima. este de 1, va a estar por debajo de 1, aquí es 1, acuérdense, ese 1 es este de aquí, también aquí tenemos 1, entonces casi va a llegar a 1, lo va a subir así, igual que el, y va a ir por debajo de 1, no va a llegar exactamente a 1. Si K es grande va a estar muy pegada, pero si K no es muy grande, entonces va a estar por debajo de 1. ¿Ok? Entonces, mientras que en la que tenemos arriba, pues llega acá. Si K es muy grande, pues se sale de control. Aquí al menos sé que me la lleva muy cercana a 1, pero siempre por debajo de 1. Pero fíjense por otro lado qué sucede con la ganancia, perdón, con el tiempo de respuesta. En el 63.2%, ¿cuánto tiempo tarda en llegar? ¿Cuánto tiempo tarda en llegar ahí? Tarda T sobre 1 más K. Este sería el tiempo que hay aquí. ¿Ok? Entonces, fíjense qué sucedió qué sucede cuando cierro el lazo de control. O sea, no hice nada más que cerrar el lazo de control. ¿Ok? ¿Y qué sucedió si comparamos la respuesta en lazo abierto y la respuesta en lazo cerrado con retroalimentación negativa? No, hay dos cosas que hay que ver aquí. Una, la ganancia me la aproxima mucho a 1. Lo ideal sería que fuera exactamente a 1. ¿Ok? Pero no lo es. Sin embargo, siempre está por debajo de 1 y eso ya es un control. ¿Ok? Por otro lado, mejora el tiempo de respuesta. El tiempo de respuesta en lazo abierto es T y aquí es menor. Siempre va a ser menor porque está dividido entre un valor mayor a 1. ¿Ok? Entonces, ¿y qué dijimos que era un controlador ideal? El controlador ideal es que el error siempre es cero y la señal de salida siempre sigue la señal de entrada. Veíamos que para algunos casos eso era imposible, que este es el caso con un escalón unitario. Sin embargo, lo ideal es que lo siguiera lo más cercano posible. Entonces, esta señal de aquí, la respuesta del sistema es más cercana y voy a dibujarla con amarillo, si me gustan para acá. Si aquí tengo yo el escalón unitario, vamos a ponerlo así. Entonces el error, fíjense, el sistema como está muy lejano. Por el simple hecho de retroalimentar, el escalón unitario es este. Y entonces, con el simple hecho de retroalimentar sin poner ningún controlador, la salida del sistema se aproxima mucho a la entrada. ¿Ok? ¿Y qué estamos haciendo ahí?
estamos controlando. Aunque no tenemos ninguna acción de control, el simple hecho de retroalimentar nos mejora muchísimo la respuesta a lo que estamos buscando con respecto al controlador. ¿Ok? Entonces, esto es importante porque el simple hecho de retroalimentar ya es un hecho de control. ¿Ok? Ahora, la retroalimentación negativa nos da dos beneficios. Uno, aproxima mucho la ganancia al error a 1 de todo el sistema y mejora el tiempo de respuesta. Acuérdense cuál es el objetivo de un controlador. El objetivo ideal de un controlador es que este sistema que está aquí sea igual a 1, ¿no? Si fuera igual a 1, entonces tengo el controlador ideal. El controlador ideal es 1, acuérdense. La función de transferencia ya de todo el sistema simplificado debe ser igual a 1. Entonces, si observamos bien, esta función de transferencia no es igual a 1, pero se aproxima más la función de transferencia en los abierto. ¿Ok? Entonces, si el sistema tiene una ganancia muy alta, muy grande, ¿qué sucede? Este se aproxima mucho a 1, la ganancia, y el tiempo de respuesta es muy rápido. Entonces se va a ir lo más cercano posible al unitario. ¿Ok? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? No, Ok. No, profe. Entonces, el simple hecho de retroalimentar ya es una acción de control, aunque no pongamos ningún controlador. ¿Ok? Entonces vamos a continuar. Fíjense, entonces, ya retroalimentamos, vemos con el simple hecho de retroalimentar sin poner controlador ni sensor ni nada, ya tenemos ganancia. Ahora vamos a ver qué podemos hacer o qué podemos poner dentro del controlador que nos mejore el sistema. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver lo que sucede con sistemas retroalimentados. Entonces el objetivo de retroalimentar un sistema es o son necesarios cuando tenemos perturbaciones externas. En lazo abierto, si tenemos una perturbación, pues tenemos que observar que hubo un movimiento para poderlo corregir y eso sería de forma manual. Si usamos el sistema retroalimentado, entonces de forma automática se compensan esas perturbaciones. De tal manera que cuando pase la parte dinámica y quedemos en estado estacionario, volvemos a recuperar la estabilidad del sistema. ¿Qué sucede si tenemos incertidumbre en la ganancia o en el tiempo de respuesta del sistema? El simple hecho de retroalimentar me lleva la ganancia muy cercana a 1, independientemente del valor de K. Si K es pequeña o es grande, no importa, siempre me la lleva a un valor menor a 1. Y eso pues ya está controlando. Y cuando la señal de entrada cambia constantemente. Si ahorita está poniendo un escalón unitario para analizar, pero ¿qué sucede cuando está constantemente cambiando? Entonces, si lo hiciéramos de forma manual o en lazo abierto, pues tendríamos que estar continuamente ajustando la referencia para poder estar controlando. Entonces tiene muchísimas ventajas el hacer controladores en lazo cerrado y son los controladores que se utilizan. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a analizar qué acciones de control tenemos y, y para ello pues vamos a analizar, bueno, este es el mismo esquema, aquí lo único que tenemos es que
separa un amplificador del actuador, pero básicamente es lo mismo. Y vamos a analizar una situación de algún controlador. Entonces vamos a poner un ejemplo para ver cómo pudiéramos abordar un regulador, un lazo abierto y un regulador, y qué ventajas tendríamos en ponerle un lazo cerrado. Entonces, supongan que tenemos un sistema de calentamiento de agua, es decir, un tanque que por medio de aquí está mal este término, aquí es una válvula de vapor, es decir, tenemos, ¿a dónde lo pongo? Vamos a poner, tenemos un tanque. Tenemos un tanque, un contenedor común y corriente. Y tenemos aquí un flujo de vapor que pasa a través de un intercambiador de calor y regresa el flujo de vapor. Y por acá tenemos una caldera. Ok, entonces aquí tenemos una válvula, ponerla así, una válvula de control, en donde aquí hay un flujo de vapor que se controla a través de esta válvula. Ok, entonces el objetivo es pues, controlar la temperatura del agua que esté dentro del tanque. Y bueno, si yo abro la válvula, hay un flujo de vapor mayor, no hay flujo. ¿La válvula es proporcional? Es, es proporcional. La abro, aumenta el flujo. Al aumentar el flujo hay más transferencia de calor y la temperatura del líquido sube. ¿Ok? Cierro la válvula, ya no hay transferencia de calor, por disipación al medio ambiente la temperatura empieza a bajar. O simplemente, pues este tanque da un servicio de agua caliente a algún proceso y pues ingresa agua fría. Aquí es un flujo de agua controlada. Lo que interesa es controlar la temperatura, no el flujo. Y pues aquí entra agua fría. ¿Ok? Entonces, cuando yo demando agua de salida, agua caliente, eso se considera como una perturbación. Es decir, saco agua a una cierta temperatura y entra agua fría, entonces el agua que está al interior va a tender a bajar. Cuando se tiende a bajar, tengo que subir nuevamente la temperatura. ¿Cómo lo hago? Abriendo la válvula. Esa es la acción de control. ¿Ok? Entonces yo no tengo ni control sobre el flujo de agua que requiere el usuario, ni tampoco la temperatura del agua de entrada. De lo único que tengo control es de esta válvula. Pues con esta válvula debo de controlar la temperatura. ¿Ok? Entonces, hay una demanda de agua, entra agua fría, inmediatamente voy a ver que la temperatura baja, en ese momento tengo que abrir la válvula para que se compense la temperatura.
Si se cierra la válvula, entonces tengo que cerrar la válvula también de vapor, porque lo contrario la temperatura va a incrementarse más de la temperatura deseada. Entonces esa sería la acción de control que estaría tomando de forma manual. Estar ajustando, observando la temperatura, ajustando hacia arriba o hacia abajo. ¿Ok? Entonces, el enlazo abierto es lo que tendría que estar haciendo. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, ese es el ejemplo que estamos abordando y lo que les acabo de explicar está aquí en el texto. Entonces, cuando el operador nota que la temperatura de salida baja, pues acciona la válvula simplemente. La sube o la baja. Y hay una entrada caudal de agua fría, lo cual disminuye la temperatura. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede con la inercia del sistema? Acuérdense que el sistema, pues nosotros podemos modelar y la inercia del sistema es el tiempo de respuesta. Es decir, si yo le doy un flujo de vapor, no porque se lo dé en este momento aumenta la temperatura, sino que la respuesta del sistema es lento y va a empezar a subir la temperatura lentamente. Entonces, si yo Ahí llego a la también hay una temperatura zona muerta. deseada, sí, perdón. Te preguntaba si también hay una zona muerta o es lo mismo. Eso lo definimos, se define aparte. Y ahorita lo vamos a ver con un esquema de control. Sí puede haber una zona muerta. Pero vamos a suponer que ahorita piensen que lo están haciendo de forma manual. Entonces el operador está observando la temperatura. Bajó porque hubo una demanda de agua. Entonces, ¿qué hace el operador? La abre. Simplemente la abre y la temperatura empieza a subir lentamente porque los sistemas térmicos son lentos y tenemos un tiempo de respuesta lento. Entonces empieza a subir y cuando llega a la temperatura deseada, cierra la válvula. Sin embargo, hay una inercia en el proceso. Si hay energía que se está transmitiendo y todavía no se ve reflejada en el sistema y tiene que ver con el tiempo de respuesta. Entonces la temperatura se va a pasar. ¿Ok? Entonces, pues va a tener ahí una oscilación. Y ahí es donde el operador, en base a su experiencia, dejaría de introducir vapor antes de que llegue a la temperatura para que con la inercia llegue a la temperatura deseada. Pero eso ya lo haría con su experiencia. ¿Ok? Y lo haría para disminuir la temperatura. ¿Ok? Y así sucesivamente va a estar tratando de ajustar o corregir las desviaciones en la temperatura, pero lo estaría haciendo de forma manual y tendría que utilizar mucho su experiencia. Todo va a depender de la cantidad de agua que hay en el tanque, de la temperatura de entrada del agua fría, del flujo de agua caliente de salida. Todo eso le afecta en qué tanto vapor debe dejar pasar. ¿Ok? Y entonces el problema se vuelve un poco complejo porque ya no es sencillo controlarlo de forma manual. ¿Ok? Entonces allí es donde pues ya podemos implementar un sistema de control de lazo cerrado. Cerramos el lazo de control, es decir, retroalimentamos la temperatura, la comparamos con la temperatura de referencia y ahí vamos a tener un error y ese error puede ser directamente la proporción de flujo de vapor que necesitamos para calentarlo. Simplemente cerrar el lazo. ¿Ok? Entonces el controlador es el elemento encargado de procesar la señal de error, o sea, comparamos referencia con la salida y generar otra capaz de disminuir el valor para conseguir la máxima precisión. Ese es el objetivo del controlador. Tomar el error y producir una señal de actuación con el único objetivo de disminuir el error. O mantener el error siempre en cero en el caso de controladores ideales. ¿Ok? Pero bueno, esa no es la única tarea del controlador. Sabemos que los controladores ideales no existen. Si existieran, entonces no tendría caso de hablar de estos tres conceptos, que es estabilidad, velocidad de respuesta y precisión. Si tenemos
Un controlador ideal, pues simplemente siempre va a ser estable porque va a seguir de forma perfecta la referencia. ¿Ok? La velocidad de respuesta es cero, se responde instantáneamente y la precisión también es la ideal. Sin embargo, sabemos que eso no se puede lograr. Entonces, pues tenemos que hablar forzosamente de estos tres conceptos. Estabilidad, que está directamente relacionado con las oscilaciones. Es decir, si hay un movimiento, tengo que garantizar que siempre va a estar en estado estacionario o va a tener una oscilación en estado dinámico y posteriormente se va a estabilizar en algún valor. Nunca va a oscilar de forma indeterminada o con oscilaciones crecientes. A eso se le llama inestabilidad. Entonces, si hablamos de estabilidad, pues ya estamos hablando de un grado de control. Velocidad de respuesta, qué tan rápido responde a cambios de la señal de referencia. Entonces también veíamos que el simple hecho de cerrar el lazo, ganamos en velocidad de respuesta. Y finalmente precisión, y la precisión se refiere si llega exactamente a error cero en estado estacionario. ¿Okay? Veíamos que cerrar el simple lazo de control pues me mantiene un error por debajo de 1. ¿Okay? Entonces ahí tenemos cierta precisión que podemos mejorar dependiendo de la ganancia. Pero bueno, y ahí estamos manejando diferentes conceptos y ya tenemos un controlador en donde ese controlador podemos diseñarlo o proponerlo de tal manera que mejore estos tres términos relacionados con lo que es el control. Entonces, cuando a estos tres conceptos eh, se controlan, por así decirlo, o se establecen de una manera satisfactoria, pues entonces decimos que el sistema está controlado. ¿Ok? Y ahora, por lo tanto, cómo se desempeña el sistema de control va a depender de cómo definamos nosotros estabilidad, velocidad de respuesta y precisión del sistema. Y esas serían como las especificaciones de un controlador. O sea, cuando alguien nos pida diseñar un controlador, nos tiene que decir un parámetro que defina la estabilidad, otro parámetro que defina el tiempo de respuesta y otro que defina la precisión. Con esos tres parámetros debemos ser capaces de diseñar algún controlador que se comporte de alguna u otra manera. ¿Ok? Entonces, hay un problema con estos tres. Cuando definamos las especificaciones, no pueden ser cualquier especificación. ¿Por qué? Porque si yo quiero una velocidad alta de respuesta, seguramente eso le va a afectar la estabilidad. Lo puedo lograr, siempre en los sistemas de control puedo lograr tiempos de respuesta muy rápidos, pero la penalización para lograr eso sería una sobreimpulso muy grande, por ejemplo. O si necesito mejorar la precisión, entonces eso también me afecta la estabilidad. ¿Ok? Entonces puedo tener muy buena estabilidad, pero con tiempos de respuesta bajos y precisión baja, o viceversa. Entonces siempre hay un compromiso entre cada uno de los conceptos y nunca se pueden mejorar los tres al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces un controlador debe garantizar una determinada estabilidad relativa, o sea, la estabilidad no, siempre se habla en términos relativos, y una velocidad de respuesta dentro de los márgenes especificados. Entonces, pues eso tenemos que, antes de determinar hasta dónde vamos a poder lograrlo, necesitamos conocer la función de transferencia. ¿Ok? Entonces, pues el controlador es el que genera la acción de control y va a ser de acuerdo a estos tres parámetros que definamos. Y bueno, ¿y cuál va a ser el, el controlador que mejor se va a desempeñar? Pues tenemos que analizar varios efectos. ¿Ok? Entonces el controlador debe de mejorar lo siguiente. Reducir el efecto de las variaciones en los parámetros del sistema,
reducir los efectos de las perturbaciones, y a esto en particular se le llama robustez. El controlador es robusto. Veíamos que en lazo abierto, si había un pequeño movimiento en un parámetro del sistema, pues el controlador ya no servía. ¿Ok? Aquí el controlador, si un parámetro cambia, el controlador se ve afectado, pero de forma mínima. Ya eso se le llama robustez. Si hay una variable externa, como en el ejemplo que comentábamos del calentamiento de agua, esa variable externa puede ser el flujo de agua de demanda. No es lo mismo que esté cerrada la válvula y que no haya demanda de agua, a que haya una alta demanda de agua. Entonces, eso es una perturbación de la cual yo no tengo control, es externa totalmente al sistema, pero el controlador debe ser capaz de absorber esos efectos. ¿Okay? Si los absorbe, obviamente va a haber una oscilación en la temperatura deseada, pero siempre debe regresar a valor de consigna, el valor de referencia, el deseado. Y si lo logra el controlador sin ningún cambio, eso significa que el controlador es robusto. Reducir el error en estado estacionario. Eso es precisión. Mejorar la respuesta transitoria del sistema. Por ejemplo, que no tenga oscilaciones, que sea rápido. eh, o sea, que la respuesta transitoria sea lo más corto posible. Si la referencia tiene un cambio súbito o brusco, como es el escalón unitario, pues lo más rápido posible llegue a ese cambio. Sabemos que no lo va a poder seguir por las situaciones naturales de la dinámica del sistema, pero el controlador tiene la capacidad de hacerlo lo más rápido posible y sin oscilaciones. Entonces a eso se le llama estabilidad. ¿Ok? ¿Cuál es la...? Y básicamente esas son eh, los objetivos del controlador. Sabemos que el controlador ideal no existe, pero sin embargo nos podemos aproximar mucho al más adecuado que es posible bajo las dinámicas del sistema. Aquí ya dependemos del sistema. Si el sistema es lento, por ejemplo en el caso del calentamiento de agua, seguramente es cambiar 5 grados la temperatura de agua nos va a llevar media hora. Entonces si alguien nos dice quiero que calientes el agua en un minuto, pues eso es imposible por la dinámica del sistema. Entonces todas las especificaciones deben ir de acuerdo a cómo se comporta el sistema. Por eso es muy importante el modelado. Tenemos que conocer las mínimos, la ganancia y el tiempo de respuesta. Y si queremos ser más precisos, entonces ya vemos si es de primero o segundo orden, oscilatorio o no. Pero eso ya tiene que ver con el controlador. ¿Ok? Y bueno, también aquí tenemos que considerar ya los elementos de medición, los elementos de acción de control, y tenemos que tener en cuenta siempre que pues están sujetos a saturación. Es decir, si yo sé que la temperatura del agua la puedo incrementar si pongo un flujo 10 veces mayor al que me puede dar la caldera, pues sí, con eso puedo mejorar el tiempo de respuesta. Sin embargo, no es posible. Se satura y hay un cierto flujo que no puedo sobrepasar. Entonces, pues es otra limitante que tengo. O sea, si lo analizamos desde el punto de vista teórico, pues no tengo límites en la actuación. Pero ya cuando lo analizo desde el punto de vista práctico, hay que considerar que tengo saturación. ¿Ok? Bueno. Entonces el controlador de forma manual
El operador puede hacer las siguientes correcciones. Puede abrir o cerrar instantáneamente la válvula. Puede abrir o cerrar lentamente la válvula a una velocidad constante mientras se mantiene la desviación. Puede abrir la válvula a mayor grado cuando la desviación es más rápida, y puede abrir la válvula en una posición determinada por unidad de desviación. O sea, puede tomar acción de control proporcional. O puede combinar varios de los métodos anteriores. ¿Y cómo lo hace? Pues en base a su experiencia. Y eso es lazo abierto. ¿Ok? Entonces, eh, cuando ya tenemos un sistema industrial, pues recurrimos a que todas estas acciones se hagan de forma automática, y para eso cerramos el lazo de control. Y para eso tenemos varias opciones. ¿Ok? Entonces, si cerramos el lazo de control, estas acciones que tenemos aquí puede hacer el operador, que incluso la puede hacer mejor incluso que un controlador industrial. Pues tenemos que tener herramientas para emular lo que hace el controlador, ¿no? El operador, perdón. Entonces hay varias técnicas de control. Una de ellas es el controlador todo o nada, que eso emularía de abrir y cerrar instantáneamente la válvula. Esos son los controladores todo o nada. Una acción de control proporcional, es decir, abrir o cerrar lentamente la válvula dependiendo de cómo cambie la desviación. ¿Ok? Acciones de control proporcional integral, proporcional derivativo, proporcional integral derivativo, que en términos generales hacen estas tres funciones, y el último, el proporcional integral derivativo, es la combinación de las tres anteriores. Abrir la válvula en forma proporcional, o, o abrirla de una manera especial de acuerdo a la dinámica del sistema y a ciertas condiciones. Entonces estas acciones de control que puede tomar el operador en lazo abierto, la vamos a emular pero con un controlador automático. Y para ese control automático vamos a utilizar algunas de estas herramientas de control. ¿Ok? O esquemas de control que son diferentes entre sí todas. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta o alguna duda? No, profe. ¿No? Sí. Ok. Bueno, entonces vamos a analizar cada una de estas acciones de control. Vamos a empezar con la más sencilla, que es la acción de control todo o nada, o controlador on-off. Entonces este controlador on-off, la acción del control es la que está en la figura 5.4, es decir, en nuestro controlador tenemos nuestro sistema. A partir de ahora vamos a trabajar con sistemas en lazo cerrado, donde vamos a asumir que tenemos una planta de esta manera. EDS, tenemos una salida y la vamos a poner como Y. Tenemos una entrada y la vamos a definir como U. Y tenemos el controlador. ¿Sí? La entrada al controlador siempre, y vamos a definirlo como RDS, de regulador. Siempre vamos a estar calculando un error. Entonces aquí va a estar el error. Y el error va a ser el resultado de la diferencia entre la señal de consigna o la señal deseada y la señal real. Entonces aquí vamos a poner Y, R de referencia. Y de referencia y la Y real, la salida. ¿Ok? Entonces, RDS va a ser nuestra acción de control, que es alguna de las que tenemos acá arriba. Ahorita vamos a analizar el control todo o nada. Es decir,
Este de aquí es nuestro controlador y siempre lo vamos a ver una relación entre el error y la salida, que es esta. Este es U, este termina aquí, y este es Y, el error, perdón, este termina aquí. Entonces, con este controlador, ¿cómo actúa? Fíjense, siempre la condición es el error. Si el error es positivo, ¿qué sucede? Pues si el error está del lado derecho, entonces enciende al 100% la entrada de forma positiva. Pero si el error es negativo, entonces lo manda a su otro extremo, al menos 100% de la entrada. Entonces es un off. Y en este caso tenemos un actuador negativo. Para el caso del ejemplo que comentamos, tenemos una válvula de control de vapor para calentar. Pero, ¿qué pasa si la temperatura está por arriba? No tengo extracción hacia abajo. Tendría que tener otro sistema que en lugar de calentar enfriara. Entonces este controlador no lo podríamos aplicar ahí. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que tenemos un mismo sistema de control de temperatura, pero tenemos una válvula para inyectar vapor y otra válvula para inyectar agua fría. Entonces, cuando está en negativo, actúa la válvula fría y cuando está en positivo, actúa la válvula de vapor. ¿Ok? Y con eso, pues lograría controlar. Si observan aquí, pues no tengo histéresis. Si el sistema es muy rápido, es decir, si yo actúo y pongo, o sea, mi error es negativo, perdón, mi error es positivo. En ese caso, mando al 100% el, la válvula de vapor. Entonces empieza a subir la temperatura. Al empezar a subir la temperatura, entonces el error empieza a bajar, a disminuir y va a llegar un momento en que va a ser negativo. En ese momento ya me pasé, significa que ya pasé la temperatura y ahora cambio, cierro la válvula de vapor y pongo una válvula de frío, de agua fría. Y ahí, obviamente, el sistema lleva inercia, se va a seguir calentando. Ahora con esta agua va a disminuir la temperatura y va a llegar un momento en que vuelva a ser positivo y ahora va a cambiar a la otra válvula. Entonces, ¿qué voy a estar observando en mi sistema? Voy a estar observando algo así. La temperatura va a subir y luego va a bajar, luego va a subir, luego va a bajar y así va a estar. ¿Ok? Y asumiendo que este es el punto de referencia. ¿Ok? Entonces, si es la referencia, siempre se compara con la roja y cuando está por arriba, cuando la temperatura está por arriba, el pulso debe estar hacia abajo y cuando la temperatura está por abajo debe estar hacia arriba. Entonces va a haber un tren de pulsos así. ¿Ok? En donde cuando está arriba se actúa la válvula de vapor, cuando está abajo se actúa la válvula de frío. ¿Ok? Entonces es un control on-off, se está comparando siempre y hay un control, aunque no es el más adecuado porque siempre está oscilando, pero existe ya un control. ¿Ok? Hay otros esquemas como el siguiente, en donde ya tenemos una estéresis, una banda muerta. Sucede exactamente lo mismo. Sin embargo, aquí hay una banda en donde no hay actuación. Es decir, si tenemos el mismo ejemplo, vamos a suponer que la temperatura esté por abajo
va a haber una cierta banda muerta en donde no va a haber ninguna actuación, es decir, yo tengo el sistema, mi referencia aquí, va a haber una banda, tanto positiva como negativa, hacia arriba como hacia abajo, en donde si la señal está ahí, dentro de esta banda, no hay ninguna acción de control. Es decir, mi sistema puede andar por aquí, de repente se sube, luego baja, luego puede bajar y la regresa. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucedería con este controlador? Simplemente aparece la azul. El azul representa la señal de consigna. La roja es el error. No de aquí. El error. El verde es BM. Y este es menos BM. La azul es la referencia. ER. Más bien aquí está mal. Esta roja es Y. Entonces, pues el ideal sería que Y fuera igual a YR, pero siempre hay variaciones. Entonces, mientras esté dentro de la banda muerta, no se mueve nada. Pero ¿qué sucede cuando pasa la banda muerta? El error es positivo. Entonces, la acción de control aquí vendría en cero y aquí se activa la válvula de vapor. Empieza a bajar el error. Cuando baja hacia la banda muerta se apaga. Y aquí prevalece en cero. Pero cuando baja, entonces se activa la válvula de agua fría y ahora tenemos este pulso. ¿Okay? Entonces, a diferencia del anterior, pues usted tiene una banda muerta y esa banda muerta puede ayudar a que no esté oscilando continuamente. ¿Okay? Entonces, todo depende de la dinámica del sistema. Podemos utilizar cualquiera de las dos. ¿Ok? Ahora, pero hay otro esquema de control. Este esquema de control tiene una histéresis. Es decir, si el error se está moviendo de negativo a positivo, no hay un cambio hasta que el error es lo suficientemente grande como para que lo cambie. Y aquí ya podríamos poner el ejemplo de la válvula tal como la pusimos al inicio, que nada más tenemos la válvula de vapor. ¿Ok? Entonces, o enciendo la válvula de vapor al 100% o la apago. Entonces, cuando la temperatura empieza a decrecer, es decir, que la referencia es mayor a crecer, que la referencia es mayor a la señal real, entonces el error empieza a crecer, Cuando llega a este valor de la histéresis, enciendo para compensar. Vamos a poner aquí un ejemplo de una acción de control. Esta es la referencia, vamos a suponer que es constante. Esto va a ser Y de referencia. Ahora, tengo un error. Puede estar aquí y luego puede empezar a crecer. Va a llegar un momento en el que crece lo suficiente y se enciende la válvula de vapor al 100%.
Entonces va a empezar a bajar temperatura. Cuando llega a un cierto nivel negativo, se apaga, entonces empieza a subir. ¿Ok? Entonces aquí tengo otra vez la banda muerta de histéresis. La voy a poner por aquí. Por acá. Sea menos BM y sea BM. ¿Ok? Entonces mientras está dentro de la banda muerta no hace nada. Estoy dentro de este intervalo de histéresis. Pero cuando se sale de forma positiva, entonces actúa la válvula y cuando lo regresa, apago la válvula. Como hay inercia, pues entonces se va a seguir hacia abajo. Ah, no, perdón, aquí no es así. Permítanme. Aquí va a continuar y se va a apagar hasta que llega al otro extremo de la estéresis. Ahí, como hay inercia, se va a seguir y ya después va a enfriarse de forma natural y ahí se va a estar. Hasta que el error vuelva a pasar hacia arriba, se vuelve a encender. Entonces este esquema es diferente y es de un solo sentido y este sería el más adecuado, por ejemplo, para el sistema de control que tiene la válvula de vapor solamente. Entonces, solamente enciende la válvula cuando el error pasa hacia arriba y la apaga cuando pasa hasta el otro lado de la estéresis. ¿Okay? Son esquemas un poquito diferentes, sin embargo, eh, todos son on-off y todos controlan. Pero quien define la estabilidad o la precisión, esta banda de histéresis. Esta banda de histéresis estaríamos definiendo la dinámica del sistema. ¿Okay? ¿Qué tan rápido responde? Aquí no tenemos control sobre la velocidad de respuesta porque estamos a expensas de qué tan rápido responde el sistema. No estamos actuando sobre la respuesta, el tiempo de respuesta. Entonces simplemente el sistema es relativamente estable porque siempre está oscilando, pero dentro de cierto intervalo. El tiempo de respuesta no podemos hacer nada, está supeditado al tiempo de respuesta del sistema y la precisión tiene que ver con la banda de histéresis que definamos. Entonces estamos controlando esas tres variables que debe de cumplir el controlador. Sin embargo, pues en muchas aplicaciones no es la más adecuada. Este tipo de sistemas se aplica mucho en sistemas en donde el, el sistema de control pues no tiene que ser muy preciso, no tiene que ser muy rápido y que normalmente estos periodos de estabilidad son largos. El periodo que va a permanecer la señal dentro de la banda de histéresis son periodos muy largos. Y estos tipos de sistemas pues los vemos cotidianamente en los sistemas de calentamiento de agua casero, en donde el controlador o el controlador de histéresis es meramente un termostato, es mecánico, y donde se actúa un relevador de forma automática por temperatura y hace el efecto de esta histéresis. Estos son normalmente controladores mecánicos muy sencillos y que no necesitan mucha precisión en el esquema y normalmente son sistemas de transferencia de calor. Este tipo de sistemas son muy rápidos, muy lentos, perdón. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si yo quisiera controlar un motor de corriente continua con este tipo de controladores? Pues simplemente no se va a poder porque va a oscilar continuamente la velocidad del motor. Como son sistemas muy rápidos, entonces en el momento que deje de suministrarle voltaje al motor, inmediatamente empieza a bajar su velocidad. Cuando pasa el umbral, inmediatamente lo acelera a su máxima velocidad, entonces muy rápido llega al umbral de arriba.
Entonces, ¿qué va a estar sucediendo con el sistema? Va a estar oscilando, prendiendo y apagando el actuador a una frecuencia muy alta. Entonces simplemente vamos a dañar incluso el motor, porque los motores no están diseñados para eso. Ese tipo de controladores no funcionarían para sistemas muy rápidos, ¿ok? Como es el caso del motor o cualquier sistema eléctrico. Pero sí funcionan para sistemas lentos como son los sistemas térmicos, ¿ok? También podría ser con un sistema de compresión de aire. Ya ve que baja dentro de cierto rango de presión, se activa un interruptor. Así es, sí, sí, sí. De hecho, los sistemas de presión de aire también son lentos. Se activa ahí. De hecho, los sistemas comerciales siempre son todo o nada. Que se prende o se apaga un motor. Entonces, normalmente cuando prendes un motor empieza a comprimir aire y normalmente tiene lapsos de recuperación de presión de 5 o 10 minutos. Cuando llega a una cierta presión determinada, se se apaga el sistema y mientras esté dentro de ese intervalo, por decir algo, si no se usa el aire del compresor, va a estar dentro de ese intervalo. Pero ¿qué sucede cuando demandan aire de ese compresor? La presión empieza a bajar hasta que el error crece lo suficiente, se activa y no se desactiva hasta que sobrepasa una cierta presión. Entonces, ese tipo de control es adecuado para ese tipo de sistemas, en donde la presión que necesito tener simplemente tiene que estar dentro de un intervalo, no necesariamente con mucha precisión, ¿ok? Y son sistemas lentos, o sea, solamente en sistemas lentos operarían ese tipo de sistemas, ¿ok? Y pudiera haber algún otro caso, pero siempre, o sea, el común denominador para aplicar este tipo de sistemas son sistemas lentos, o sea que actúes o enciendas el actuador al 100% y la señal que se está monitoreando tarde mucho en responder por la misma naturaleza del sistema, no por el sensor, sino por la naturaleza del sistema. Ahí es donde son adecuados este tipo de controladores. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, ¿qué hacemos con los sistemas? Son rápidos. Ya no podemos usar este tipo de controladores, entonces vamos a usar otro tipo de controlador que son ya los más adecuados. Entonces vamos a hablar de un controlador proporcional. ¿Ok? Entonces, estamos hablando exactamente del mismo esquema que usamos para el esquema control todo o nada. Vamos a recordarlo, tenemos una planta que normalmente la vamos a expresar como GDS, el sistema, la planta que queremos controlar, es la dinámica, es el modelo del sistema. Tenemos un controlador. Y el controlador siempre va a recibir una señal de error y va a dar como salida la señal de actuación que es U y Y. Siempre nuestras señales, ya cuando hablamos de un sistema de control, las vamos a definir así. E, U y Y. Este es el controlador, que lo vamos a poner como un RDS de forma general, R de regulador, y siempre está retrolimitado. Exactamente el mismo caso. Obviamente, pues sabemos que aquí podemos tener un actuador, tenemos un sensor. El actuador y el sensor lo vamos siempre a incluir dentro de la función de transferencia del sistema para evitar ponerlo, cuando analizamos el controlador, tratar de diferenciar entre la función de transferencia, actuador y sensor y el controlador en sí. ¿Okay? Entonces, una retroalimentación siempre negativa. Este es nuestro esquema de control. Entonces,
Un controlador proporcional es poner en R es una constante. Una constante proporcional. Aquí vamos a hablar de varias constantes. Le vamos a diferenciar con un subíndice. Esta es la constante proporcional de un control proporcional. ¿Ok? Entonces la función de transferencia del sistema es simplemente una ganancia, una constante. Y eso en el tiempo pues es esta que de aquí. Y esto lo calculamos transformada de Laplace de esta y en la función de transferencia es Kp, que es esta que está aquí precisamente. Esta es la función de transferencia. Aquí tenemos, perdón, EDS. Y aquí tenemos UDS. Y este es simplemente K. ¿Ok? Entonces es nuestro controlador. Pues vamos a analizar qué sucede. ¿Qué sucede con nuestro controlador? KP. Entonces, vamos a ver cómo reacciona el sistema al ser excitado o poniendo la función de prueba más común que es el escalón unitario. Vamos a ver qué sucede. Y ese escalón le vamos a dar una cierta ganancia y vamos a ver cómo respondería el sistema. ¿Ok? En lazo abierto ya vimos qué sucede. ¿Qué sucede en lazo abierto? ¿Qué pasa con la salida? ¿Cómo analizamos un sistema que lo conocemos en el dominio de Laplace y queremos hacer análisis en el tiempo? Por ejemplo, ¿cómo encuentro la salida en estado estacionario? Estado estacionario significa que la referencia o la entrada está estable, es una constante, y ya pasó mucho tiempo, entonces el sistema ya pasó su estado transitorio y ya está en su estado estable. ¿Cómo puedo hacer ese cálculo? El cálculo normalmente se hace con el teorema de valor final. ¿Ok? Entonces, en lazo abierto, ¿cómo responde el sistema? Fíjense. Voy a hacer el análisis en lazo abierto. La señal de entrada es un escalón de amplitud A. ¿Cómo responde la salida? Muy fácil. Tenemos mi función de transferencia, que es GDS, y aquí tengo YDS. Y aquí tengo UDS. Entonces la pregunta es, yo aquí a la entrada le pongo UDS igual a un escalón unitario. ¿Cuál es la función de transferencia de un escalón unitario? De magnitud A. Es A sobre S. Sobre ese. Entonces, ¿qué sucede con la salida? Cuando el sistema está en estado estacionario, o sea, la pregunta es, ¿quién es Y en el tiempo en estado estacionario? Esa es la pregunta. ¿Cómo hago este cálculo? Utilizando el teorema de valor final. ¿Ok? Entonces lo único que tengo que hacer es calcular Y de S. ¿Qué dice el teorema de valor final? A ver, ¿alguien me lo recuerda? ¿Qué dice el teorema de valor final?
El valor final va a ser igual a cuando S tiende a cero. Y de S. La salida entonces va a ser nada más multiplicada por una ganancia A. Y mira, primero vamos a recordar el teorema de valor final. ¿Qué dice? La salida en el tiempo, en estado estacionario, que no es otra cosa más que, lo pongo, a ver, yo quiero calcular y de t, déjame otra vez. Y está en estado estacionario, ¿cómo está definido? Y en estado estacionario. Está definido como el límite cuando el tiempo crece mucho, o sea, cuando el tiempo tiende a infinito, de y de t. Ok. ¿Sí? Es decir, yo sé que la entrada al sistema es constante, entonces tengo que esperarme un tiempo largo, en este caso nos estamos yendo al extremo, al infinito, para que se logre el estado estacionario. ¿Ok? Pero como no conozco ya la señal en el tiempo, y para evitar calcularla, o sea, con una transformada inversa, aplico el teorema de valor final. Y me dice que el límite cuando el tiempo de una señal, cuando el tiempo tiende a infinito, es igual al límite cuando S tiende a cero. De ¿De S, quién? De S de S por de Y S, de bueno, S. S por Y de S. O sea, esta Y es la transformada de la Y de T. Y nada más se multiplica por S. Y es el límite ahora, pero cuando S tiende a cero. ¿Ok? Entonces lo puedo calcular de esta forma. ¿Ok? Entonces, ¿quién es Y? ¿Quién es Y de S? Pues es igual a U de S por G de S, ¿no? sí, ¿Ok? Entonces este va a ser igual perdón, S, al límite cuando S tiende a cero de S por Y de S, cuando esta multiplicación es A sobre S por G de S. ¿Ok? Y esto es igual este S se elimina con este, me queda A por G de cero. ¿Qué es esto que está aquí abajo? Aquí está, acabo de escribir, aquí está abajo. ¿Ok? ¿Y eso qué significa? Que voy a tener esta ganancia. La G de cero es la ganancia de, de la función de transferencia GDS. ¿Ok? Entonces A por la ganancia. Ahora, ¿qué sucede en lazo cerrado? En lazo cerrado que tenemos, pues básicamente el bloque cerrado que es este de aquí. Y hacemos lo mismo. El límite cuando S tiende a cero de S por Y de S. Pero ¿quién es este de aquí? Perdón. Este término de aquí es U de S. Y este término de acá es el sistema de lazo cerrado con el controlador. Es decir, lo voy a poner acá arriba. Ese término que está en rojo es la función de transferencia de GDS
con su controlador proporcional, KP y retroalimentado. Más y menos. Esta es la Y de referencia. Y esta es la Y. Este es U y este es el error. Ya todo en su conjunto y en lado cerrado, es esto que está aquí en lado cerrado. ¿Ok? Que no es otra cosa más que álgebra de bloques. ¿Ok? Entonces, estamos haciendo exactamente lo mismo, aplicando el teorema de valor final, pero ahora para el sistema de bloques cerrados, o sea, con retroalimentación negativa, como está aquí. ¿Qué sucede? Pues hay que calcular este bucle de aquí. Y ahora resulta que el sistema tiene esta ganancia. O este sería el sistema en lazo cerrado. Pero en estado estacionario. ¿Sí? ¿Qué está sucediendo aquí? Antes que nada, ¿quién es G de 0? Vamos a poner un ejemplo sencillo. El más sencillo. ¿Qué pasa si tenemos esta función de transferencia? Este es G de S. Entonces, ¿quién es G de 0? Sustituyen S por 0. Es igual a K. Ahora piensen en una de segundo orden. Esta. G de S fuera K sobre T1S más 1 por T2S más 1. En este caso, ¿quién es G de 0? Igual acá. También. Y en el otro caso, en donde es subamortiguado, voy a ponerlo aquí. G de S igual acá sobre S cuadrada sobre WN cuadrada más 2 veces chi S sobre WN más 1. Para este caso, ¿quién es G de 0? Lo mismo. Lo mismo K. Entonces, tanto para el caso de acá arriba como para este G de 0 es la ganancia del sistema. En resumen, G de 0 es la ganancia del sistema. Del sistema. ¿Okay? Entonces, ahora regresando al problema de cerrado con el controlador proporcional, ¿qué sucede con la ganancia? Para empezar tenemos A, que es la misma entrada. Yo lo que estoy buscando es que todo esto de aquí sea 1. ¿Y qué sucede? Pues está muy cercano a 1, ¿verdad? Siempre está por debajo de 1. Es el mismo caso del ejemplo que vimos anterior. Pero ahora tenemos la factibilidad de modificar esta ganancia. Antes esta G0 era constante y dependía del sistema, que es esta ganancia. Pero ahora tenemos la posibilidad de modificar la ganancia modificando este KP. Entonces, ¿cuál es el valor del KP que nos conviene poner para cualquier caso? Aquí está, miren, aquí lo dice. Valores altos, valores grandes.
Si yo pongo un valor grande en K, ¿qué sucede con el término que está en amarillo? Ese término. Se acerca más a 1. Se acerca mucho a 1. Si la pongo de infinito, pues es igual a 1, ¿ah? Pero no puedo poner un valor infinito ahí. Pero si lo pongo muy grande, por ejemplo un millón por la ganancia del sistema entre un millón uno, es prácticamente 1. Entonces, este controlador me permite modificar la precisión. Acuérdense que hay tres parámetros que estamos tratando de analizar. Uno de ellos es la estabilidad. Otra de ellas es el tiempo de respuesta. Y el otro es la precisión. ¿Ok? Para cualquiera de estos tres funciones de transferencia, la estabilidad no se ve afectada. Si observan, la respuesta del sistema es la misma que el sistema en lazo abierto. ¿Ok? El tiempo de respuesta se mejora conforme subo K. ¿Ok? Y la precisión también se mejora bastante conforme subo KP. ¿Ok? Entonces este controlador no me puede manipular o ayudar en la estabilidad del sistema, pero sí me ayuda en mejorar el tiempo de respuesta y la precisión. Entonces esa es la característica del controlador proporcional. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Pues miren, lo que les comentaba, si este valor, si esta combinación es muchísimo más grande que 1, entonces el error en estado estacionario es muy parecido a que es lo que estoy buscando. No es igual, nunca va a ser igual, pero se va a aproximar mucho a. Entonces, simplemente, ¿cuál es el criterio de diseño de control? Es poner KP lo más grande, lo más alto posible. ¿Sí? ¿Y cuál es el límite de KP? ¿Cuál se imagina que sea el límite de KP? Acuérdense que es una constante que yo pongo en un software, en un microcontrolador. Entonces yo lo puedo poner el que yo quiera. Entonces, ¿cuál podría ser el límite? El límite básicamente está establecido por el actuador. ¿Ok? Vamos a suponer que yo le pongo una K a un sistema X que tenga una ganancia 1, vamos a suponer. Que le pongo un K de 1.000.000. ¿Eso qué significa? Que cuando tenga un error de 1 por 10 a la menos 6, ya voy a tener saturado mi sistema. Si hay un error muy pequeño, inmediatamente me manda el actuador al 100%. Entonces, si subo mucho el KP, estoy corriendo el riesgo de aproximarme a un sistema de control on-off. Un error pequeño me lo manda al 100% y un error pequeño negativo me lo manda al 0%. Entonces no puedo poner una K muy grande por precisamente la restricción que tengo en la saturación de los actuadores. Si supiera que no tengo restricción en los actuadores, entonces sí, puedo poner cualquier KP. Pero en la práctica eso no sucede. Si subo mucho KP en la práctica, estoy llegando a la situación de un controlador on-off. ¿Ok? Entonces el aumento de la ganancia del controlador permite reducir el error en estado estacionario. Me lo lleva casi a cero, o casi a uno, perdón, la ganancia del sistema de lado cerrado. Pero para poder eliminar ese error estacionario, pues tengo que poner un polo en cero. Y ese es el siguiente caso que vamos a ver.
No permite eliminar el error en estado estacionario al 100%. Lo que les comentaba, hay saturación en los elementos de actuación y esto pues es una no linealidad incluso. Puede haber casos de inestabilidad y no puedo actuar sobre la estabilidad. Simplemente me reduce el tiempo de respuesta y el error estacionario, pero no tiene ningún efecto en la estabilidad del sistema. Entonces, pues esta acción de control es muy sencilla, tiene algunas limitaciones y en muchos casos es suficiente, no en todos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, duda? Si no tienen inconveniente, vamos a tomar un receso de 10 minutos y ahorita continuamos. ¿De acuerdo? Sí, está bien, doctor. Está Ok, bien. entonces ahorita continuamos. Vamos a hacer un receso.